Yo soy Edgardo Bieleque, soy director con Dani Casabe de la película La Sudestada y bueno, de otras películas. Nosotros hicimos tres películas, esta es nuestra primera ficción, e hicimos antes dos documentales, uno que es La forma exacta de las islas, que filmamos en Malvinas y que co-dirigimos y co-guionamos también. Y empezamos con un documental más chiquito, más familiar, si se quiere, que es Cracks de Nácar, que fue nuestra primer película. Nosotros estábamos, en general, veníamos trabajando con un par de proyectos, no estábamos pensando proyectos en simultáneo, ¿no? Y nos cruzamos con una novela gráfica, que es la que tomamos para primero adaptar y después hacer esta película, que toma algunas cosas, obviamente, del libro original, pero que bueno, que después se hace una película, ¿no? Entonces, hicimos ese recorrido de pensar una adaptación, así que fue así, nos topamos con un universo que había en esta novela gráfica, que nos parecía muy particular y que nos parecía que el cine podía expandir, ¿no? Que, digamos, tanto por el sonido, bueno, que obviamente una novela gráfica no tiene, pero también con las posibilidades del montaje y de la puesta en escena que teníamos mucho para explorar ahí, ¿no? Agrego que la novela gráfica, la verdad que sí, nos gustó mucho, nos interesó por el tema de la adaptación, como bien dice Edgardo, y también por los ejes que trata el cómic y las imágenes que brinda, digamos, de una Buenos Aires gris, una Buenos Aires céntrica, un detective privado que vive en ese ambiente que contrasta también con dentro del curso de la película, con estas escapadas hacia el delta del Tigre, ¿no? Hacia un lugar mucho más verde, con agua, con otra coyuntura, ¿no? Y bueno, eso nos interesaba ver también desde un lugar pictórico y desde un lugar de puesta en escena, cómo trabajarla, ¿no? Cómo trabajarla en el guión, sobre todo desde un lugar también de la forma, algo que nos gusta trabajar a Edgardo y a mí mucho desde la escritura, ¿no? Pensar la forma que se le va dando a la narrativa y de alguna manera como ir desarmando ambas para generar una película. Son cosas que vas pensando a medida que vas haciendo un proyecto y después también cuando lo ves. Por suerte, cuando un proyecto me parece que está vivo, empieza a darte más respuestas también de las que vos habías pensado. A mí no me gusta tampoco mucho esto de decir que todo estaba planificado, ¿no? Y si las películas no te sorprenden después de que las hiciste, como que no tiene mucho sentido hacerlas. Entonces, yo creo que a tu pregunta, había muchas cosas que estaban en el cómic en algún sentido y ciertas reglas como del género, ¿no? Como un detective, pero que era un detective particular sin dudas, que tenía un humor particular, pero después cuando uno trabaja, a diferencia de un cómic, cuando uno hace cine, creo que es las cosas más lindas es que trabajas con personas, no trabajas solo. Entonces, bueno, el detective se vuelve una persona con la que uno tiene que relacionarse, tiene que armar una relación, saber cómo va a darle cuerpo a ese personaje y ya no es entonces por ahí una característica, sino empieza a ser otro tipo de detective, otro tipo de persona, otro cuerpo. Le imprimió, por ejemplo, el actor, el protagonista, Juan Carrasco, toda una dimensión que la película no tenía en la previa, en el guión, en la parte escrita, porque por suerte, ¿no? Uno está eso, descubriendo personas también que empiezan a encarnar a los personajes. Y después, sobre todo, creo que por lo menos uno de los grandes hallazgos o encuentros también tuvo que ver con el personaje, sobre todo de la bailarina o de la coreógrafa, que expande todo un universo que por ahí no tenía tanto espacio en el cómic
por diferentes razones y que a nosotros también en la escritura y después seguramente también en el desarrollo de los ensayos y después también en el montaje empezamos a ver que hay muchas dimensiones que uno puede intelectualizar, pero después te pasan o no te pasan cuando ves una película, cuando hay unas escenas que por suerte no van más allá de los géneros y que no tienen respuestas intelectuales, ¿no? Que son respuestas de, bueno, funciona o no funciona, tiene piel o no tiene piel esta escena te genera cosas o no. Creo que me parece que hay algo de eso que nos interesaba conseguir, ¿no? Tratar de transmitir. Sí, agrego una cosita, que es un punto que vos decías en la pregunta interesante, que tenía que ver con esto de los personajes maduros, ¿no? Personajes más mayores, más grandes, que hacen vidas, la verdad, normales, exigentes, con mucha cuestión lúdica, como personajes que pueden redescubrir un montón de cosas que podrían ser de personajes mucho más jóvenes, pero que lo hacen a esa edad. Y eso nos interesaba muchísimo, que ya estaba planteado en el cómic, eh, pero nosotros en la película también, como dice Edgardo, fuimos descubriendo en la escritura y luego en el rodaje y en el montaje, fuimos descubriendo también que nos interesaba mucho la cuestión de, sobre todo de la danza, ¿no? Y el arte y el choque de mundos desconocidos para ambos personajes que generan es una transformación interna y una transformación espiritual y del alma, incluso a veces mucho más fuerte que una transformación narrativa, ¿no? Una transformación lineal. Y eso también es lo que me parece que determinaba un interés y un desafío muy interesante para nosotros, saber cómo se resolvía y cómo se iba trabajando junto con el equipo, ¿no? Y con Juan Carrasco y con Katy Aleman y con el director de fotografía, con Leonardo Hermo, con los productores, ¿viste? Con Dan, Alejandro, todo el equipo. A ver, bueno, eso es un punto fundamental para la película. Como no contemos solamente un policial en el que no hay armas y digo que ya tiene de por sí cuestiones, elementos de género y que mezclan géneros, sino a ver cómo mostramos esta transformación, ¿no? Una de las decisiones que sí tomamos, te diría, no sé si tan desde el principio, pero sí en la escritura del guión, fue eh, abrirnos un poco de la trama del cómic de la segunda mitad para el final, digamos, ¿no? El cómic llevaba la línea narrativa por otro lugar y a nosotros al gustarnos y al querer enfocarnos en estos temas, en las artes, en cómo el arte también te transforma, ¿no? Y en la angustia de este personaje que está buscando, el personaje de Elvira, nosotros como que intentamos darle como un plano un poco más presente en la película, en varios planos, pero sobre todo por ahí un artista que ya tiene mucha carrera transitada y que está angustiada porque no sabe bien cómo hacer, o quizá la que puede ser su última obra, y bueno, como la angustia esta del arte y del artista, y bueno, es un punto que nos gustaba mucho ver cómo podía convivir y de qué manera irrumpía en el personaje principal, en el protagonista, digamos. Que eso en el cómic está un poco, ¿no? La idea, pero bueno, nosotros a partir del de ella quisimos trabajar ese binomio. Para mí tiene como una sensación como de libertad, ¿no? De que un poco todo puede ser posible, ¿no? En la línea un poco de lo que planteaba también Dani, o sea, cualquier personaje puede hacer cualquier cosa y eso es para mí una linda lección, digamos. Me gustaría que la vida fuera así y por suerte hacemos cine, que es una manera de mejorar la vida. Sí, re lindo lo que dijo Edgardo. Yo, la verdad es eso. Entréguense, hay que entregarse al cambio. Eso está buenísimo también. Da miedo y es algo que nos cierra
inclusive a la hora de hacer cine, uno lucha, me parece, todo el tiempo con tratar de correrse de las normas establecidas, que digo, por algo existen y funcionan y son fórmulas y están buenísimas, pero me parece que está buenísimo buscar romper con eso y buscar el cambio, ¿no? Que genere algo, que te deje pensando, que te deje estremecido, que te deje feliz, que te deje con una mezcla de sensaciones y de ideas también, ¿no? De pensar en el tránsito, pensar en la vida y pensar en cómo el arte puede realmente afectar de muy buena manera un cambio muy, muy trascendental en la vida de cualquier persona a cualquier edad.